Saludos a todos. En este vídeo les estaré hablando del papel fundamental de los transformadores eléctricos en los sistemas de potencia. Al mencionar la terminología sistemas de potencia, me estoy refiriendo al conjunto de estructuras, componentes y equipos que hacen posible los siguientes tres procesos. Primero, la generación de potencia eléctrica. Segundo, la transmisión o transporte a grandes distancias. Y tercero, la distribución o entrega al consumidor final de dicha energía generada. Los transformadores han sido pieza fundamental en el desarrollo de la industria eléctrica desde sus orígenes. Lo siguen siendo en la actualidad y lo serán por muchas décadas más, ya que son el enlace más práctico, fiable y económico entre los centros de generación y los centros de consumo de la energía. El transporte de una potencia dada entre dos puntos será más económica tanto más elevada sea la tensión de la línea, ya que la corriente transportada será menor y por consecuencia tendremos menos pérdidas. Este comportamiento de la electricidad es el que da pie a que el transformador sea pieza imprescindible en los sistemas de transmisión de energía de corriente alterna que están generalizados en el mundo entero. Vamos a recordar algunos conceptos básicos que nos ayudarán a comprender la importancia del transporte de energía a alta tensión o alto voltaje. Primero que todo, recordemos que la potencia eléctrica es una magnitud que nos indica la cantidad de energía transferida por unidad de tiempo. Existe potencia activa, reactiva y aparente. Como la medida de capacidad de los transformadores se da en potencia aparente, trabajaremos con esta magnitud ya que también es muy sencilla de entender. Cuando hablamos de cierta cantidad de potencia aparente transportada, nos estamos refiriendo a la multiplicación del voltaje de nuestro sistema por la corriente que transportamos. Vamos a ver un caso práctico sencillo sobre la potencia, modificando parámetros de voltaje y de corriente. Por ejemplo, si generamos una potencia aparente de 10.000 VA con un generador monofásico de 100 voltios nominales y los quisiéramos llevar hasta un consumidor a ese mismo voltaje, a 100 voltios, esto implicaría que nuestra línea de transmisión deberá ser lo suficientemente gruesa para transportar 1000 amperios. Pero por otra parte, si esos mismos 100 voltios los elevamos hasta unos 10.000 voltios mediante un transformador, nuestra línea solo tendría que transportar 1 amperio, lo que es una gran diferencia. Esto nos permitirá tener un conductor de mucha menor sección y además la potencia transportada será la misma. Un transformador es una máquina eléctrica que permite la transferencia de energía mediante la inducción electromagnética, donde la potencia de entrada es aproximadamente la potencia de salida. Digo aproximadamente porque existen algunas pérdidas de potencia dentro del trafo que se disipan en forma de calor. En esencia, un transformador eléctrico es una máquina muy simple. Si arrollamos un conductor con cubierta aislada, dando X cantidad de vueltas sobre un núcleo magnético y aplicamos voltaje, se producirá un flujo magnético que se conducirá por el núcleo y generará tensión en una segunda bobina que instalemos. Si esta segunda bobina tiene el doble de vueltas que la primera, entonces su voltaje también será el doble. El electromagnetismo nos permitirá que se transfiera energía o potencia de una bobina a otra sin que siquiera se estén conectadas. Y según como configuremos el número de vueltas de nuestras bobinas primaria y secundaria, podremos dejar igual, elevar o reducir los niveles de voltaje y de corriente, acorde a las necesidades del sistema. En un trafo, los parámetros de voltaje y de corriente son inversamente proporcionales el uno al otro, para una determinada potencia, cumpliendo así con la ley de conservación de la energía, donde la potencia de entrada es aproximadamente la potencia de salida. Nuestros sistemas de potencia están basados en la generación y transmisión trifásica. Es por esto que deben existir los transformadores trifásicos también. Una manera práctica de comprender el funcionamiento de un transformador trifásico
es entenderlo como la agrupación e interconexión de tres transformadores monofásicos en uno solo. Sobre este tema ya nos expandiremos en otros vídeos. Cabe mencionar también de una vez que la potencia trifásica está dada por la multiplicación del voltaje de línea a línea por la corriente de línea y por un factor de raíz de 3. Veamos otro ejemplo práctico que nos corroborará la importancia de elevar la tensión para poder realizar un transporte adecuado de la potencia. En este ejemplo tomaremos como referencia los valores reales de potencia y voltaje de una pequeña hidroeléctrica de capacidad instantánea 50 MVA, es decir, 50 millones de voltios-ampere, cuyo generador es de voltaje nominal 13 kilovoltios, o sea, 13.000 voltios. Haciendo uso de la fórmula de la potencia aparente trifásica, podemos calcular que si transportamos dicha potencia a un voltaje de 13 kV, la corriente en cada una de nuestras líneas será de aproximadamente 2220 amperes, lo que nos obligaría a disponer de conductores de enorme sección. Pero si para esta misma hidroeléctrica hacemos uso de un transformador trifásico y elevamos el voltaje desde 13 kV hasta 230 kV, la corriente a ser transportada será de tan solo 125 amperios, lo que es una corriente considerablemente menor y por tanto se requerirá un conductor de mucha menor sección. Por otra parte, recordemos también que tendremos menos pérdidas de potencia en la línea por el efecto Joule, ya que las pérdidas en la línea dependen del cuadrado de la corriente transportada por la resistencia de la línea. Del ejemplo que estamos tratando, vamos a realizar un cálculo simplificado para determinar la sección del conductor necesaria para cada caso y las pérdidas de potencia que tendríamos en las líneas. La corriente a transportar para el primer caso es de 2220 amperios, ya que transportaremos los 50 MVA a un voltaje de 13 kV. Y para el segundo caso, de tan solo 120 amperios, si es que optamos por elevar la tensión y transportarla a 230 kV. Conociendo los valores de corriente, vamos a buscar en una tabla de ampacidad de conductores dos que se aproximen a esos valores de corriente. Para el primer caso, vamos a seleccionar el conductor denominado Zebra, con capacidad de 636 amperios, del cual necesitaremos poner 3 cables juntos por cada línea para poder llegar cerca de los 2220 amperios. Y para el segundo caso, seleccionamos el conductor Wessel, con capacidad de 129 amperios. Como la tabla nos indica la resistencia eléctrica de los conductores por cada kilómetro, y como conocemos la distancia del centro de consumo, podremos calcular la resistencia total de cada línea. En el caso de los conductores Zebra, se calcula el valor de la resistencia en paralelo de los tres conductores mediante la fórmula señalada. La pérdida de potencia en la línea se da en potencia activa y se obtiene al multiplicar la corriente transportada al cuadrado por la resistencia de la línea. Realizando los cálculos correspondientes, podemos apreciar que para el primer caso, donde no hemos elevado la tensión para el transporte, tendremos una pérdida total en las tres líneas de aproximadamente 37 megavatios. Es decir, aproximadamente un 74% de la potencia generada. Esto es inviable transportar la potencia generada la distancia dada de 100 kilómetros con esos conductores y a ese nivel de tensión. Pudiésemos pensar en usar conductores aún mucho más gruesos, pero seguiría siendo inviable técnica y económicamente. Ahora, si realizamos los cálculos para el segundo caso, donde transportamos potencia a 230 kV, tendremos que las pérdidas son muchísimo menores, en torno al 8% de la potencia generada, y el conductor será de muchísima menor sección, más económico, más liviano. En un cálculo real de línea, esto no quedaría allí. Para disminuir pérdidas y meterlas en rangos aceptables, se calcularía un conductor un poco más grueso, mediante modelos matemáticos de líneas. Pero ya es tema de otro video. De momento, quedémonos con la certeza de que el transformador es la piedra angular de los sistemas de potencia, tal como lo tenemos concebidos hoy en día en todo el mundo entero.
Ahora bien, para el ejemplo que estamos tratando de la pequeña hidroeléctrica de 50 MVA y viendo que al aumentar la tensión de nuestras líneas disminuimos las pérdidas de potencia en línea, a la vez que se hizo necesaria conductores de menor sección, pudiésemos preguntarnos, entonces, ¿por qué no subir de una vez la tensión de nuestra línea hasta 400 kV, por ejemplo? Y es aquí donde tenemos que darnos cuenta que todo con la alta tensión no es solo beneficio, y siempre hay que buscar un balance, porque a mayor voltaje a manejar, los equipos e infraestructuras deben aumentar en aislamiento y en dimensiones, lo que incrementa su coste. En la lámina podemos apreciar cómo a medida que incrementa el voltaje de nuestro sistema, para poder mantener nuestras partes activas seguras y aisladas, debemos ir incrementando el tamaño de las torres, las cadenas de aisladores, los equipos de subestación, en fin, toda la infraestructura. Como dato les comento que el aislamiento que nos da el aire a nivel de seguridad sería de 1 centímetro por kilovoltio. Esto para evitar descargas accidentales de energía que puedan perjudicar a personas o cosas. Es decir, por ejemplo, para una línea de 230 kV deberíamos mantenernos al menos una distancia de 230 centímetros y así evitaríamos un arco hasta nuestro cuerpo. Retomando el punto de las desventajas de tener voltajes elevados, si es que la justificación técnica no existe, mencionar, por ejemplo, en el caso de los transformadores, que igualmente a mayor voltaje, mayor debe ser el aislamiento de las partes energizadas y mayor la separación de estas partes energizadas a las paredes de la cuba que normalmente están puestas a tierra. En la parte activa vamos a requerir más papel, más madera, un tanque que permita más volumen de aceite y externamente se nos hará fácil visualizar que a medida que el voltaje incrementa, las bornas o bushings serán de mayor dimensión. Líneas de 230, 400 y hasta 750 kV están justificadas y son estrictamente necesarias, por ejemplo, para sistemas troncales que son líneas muy largas y de gran potencia de transmisión. Es común que los sistemas de potencia tengan ramificaciones como un árbol, con troncos, que serían líneas de mayor tensión y potencia, con ramas principales y con ramas más chicas que llegan a zonas de poca generación o consumo. Pero en términos generales se busca que todas las ramas estén lo más interconectadas posibles, pues esto da estabilidad al sistema. Por tanto, el nivel de voltaje de nuestras líneas las escogeremos principalmente en función de los parámetros de potencia a transportar y del largo de las líneas. Pero también se tomará en cuenta, por ejemplo, si las zonas están pobladas. No pretenderemos distribuir una peligrosa línea de 400 kV por las calles de una ciudad, por lo que cuando entramos a la ciudad disminuimos voltaje mediante transformador en unas ramas principales que las pudiésemos denominar de su transmisión, que pudiesen ser de 115 o 60 kV, de las cuales a su vez se conectarán mediante transformadores ramas secundarias de distribución, por ejemplo de 20 o 30 kV. Y finalmente un pequeño transformador de 120 o 240 voltios lo llevará a pequeños grupos de consumidores residenciales o consumidores comerciales. Este voltaje de consumo residencial y comercial será de 120 monofásico y 208 voltios trifásico para Norteamérica, Centroamérica y algunos países de América del Sur y 230, 400 voltios para los demás países del mundo. Obviamente los que como Europa optaron por 230, 400 voltios lo hicieron pensando en usar cables más finos, en detrimento un poco de la seguridad. Es obvio que es más peligrosa una descarga en el hogar de 240 voltios a una de 120. Vamos a dar un vistazo a la presencia del transformador en las diferentes etapas de un sistema de potencia. En un centro de generación pudiésemos tener energías renovables como la voltaica, que genera potencia en valores de 400 y 800 voltios, y eólica en valores de 400 hasta 690 voltios. Las muy conocidas térmicas, que generan la potencia entre 10 y 30 kV, y las hidroeléctricas también entre 10 y 30 kV. La potencia generada en estos centros de generación se pueden llevar hasta una subestación cercana
para elevar el voltaje a un nivel de transmisión. Ese nivel de transmisión pues dependerá, ese nivel de voltaje de transmisión dependerá lo larga que sea la línea y la potencia a transportar. Pudiese ser voltajes de 132, 400 o incluso 765 kV cuando la geografía de un país es muy extensa. Ya en los centros de consumo, pues vamos a usar un transformador de distribución para adecuar el voltaje a niveles de distribución, a líneas que puedan viajar, que se puedan extender por las periferias y dentro de una ciudad. Normalmente ese voltaje, que es relativamente seguro, sería 15, 20, 25, 30, 45 kV. Existirán grandes consumidores de energía que compran a la empresa distribuidora la potencia a niveles de 20, 30 kV y tienen su propio transformador internamente para adecuarlos a sus necesidades específicas. En relación a lo que sería el consumo residencial, es típico que la empresa distribuidora ya venda la energía a nivel de baja tensión. En algunos países 120 monofásico, en otros países 230 monofásico. Existirá un pequeño transformador no muy distante de un grupo de casas que bajará esa tensión desde 30 kV, por ejemplo, hasta los 120 o 230 voltios. En el siguiente ejemplo muy parecido, pues vamos a ver el recorrido, pero en esta vez vamos a diferenciar un poquillo lo que sería el término de transmisión y su transmisión. De igual manera, pues vamos a ver un ejemplo desde un centro de generación. En este caso es un centro de generación, una granja eólica donde se genera la potencia a unos 600 voltios. Vamos a tener un pequeño transformador a pie de cada turbina eólica que eleva el voltaje hasta unos 20 kV. Esos 20 kV de los diferentes transformadores que están en las eólicas se unen en una línea y viajan hasta una subestación cercana, donde podrá ser elevado de 20 kV hasta unos 115 kV. En lo que sería una primera escalada de elevación de voltaje. Luego, a 115 kV pues puede viajar distancias considerablemente más largas que las iniciales y unirse junto a otros polos de generación en una subestación que elevará ese voltaje de 115 hasta unos 400 kV para una transmisión a mayor distancia. Ya cuando nos estamos acercando a las ciudades o a los centros de consumo, pues como mencioné, es conveniente bajar el nivel de tensión, porque sería impensable meter líneas de 400 kV dentro de la ciudad. Entonces, bajando ese voltaje a un nivel de voltaje que llamaremos de subtransmisión, que puede ser 69 kV, pues distribuiremos líneas por las periferias o dentro de la ciudad. Para una ciudad grande, pues conviene tener líneas de 69 kV también, incluso hasta de 110 kV, para finalmente llegar a un centro de distribución. Existirán muchos centros de distribución por toda la ciudad, estarán más cercanos a lo que sería un grupo de consumidores. En ese centro de distribución, pues un transformador reductor bajará el voltaje desde esos 69 kV que hemos puesto como ejemplo hasta unos 13.8 kV. Esto voltaje de distribución dependerá mucho de la empresa distribuidora de energía. Muchos tienen estándares de 13, otros de 20 kV, otros de 34.5. En fin, en un país suelen haber diversas empresas distribuidoras y cada quien pues opta al estándar que le parece más conveniente. Como les mencioné antes, existen los grandes consumidores que compran energía por conveniencia a ese nivel de media tensión. Y existirá el típico transformador cerca de nuestra casa. Pues a continuación vamos a ver esto que estamos viendo en un ejemplo simplificado, tomando en cuenta solo un centro de generación y un polo de consumo, en lo que sería una red más extensa, más interconectada, acorde a lo que es la realidad de una región o de un país o incluso de un continente. Como ya les he mencionado anteriormente, entre más interconectados estén los sistemas de distribución, los sistemas de transmisión en un sistema de potencia, más estable será el sistema como tal, ya que existirán rutas alternativas ante la falla de una línea o ante la falla de un centro de generación. Este es un ejemplo
de cómo está la red eléctrica en Andalucía, al sur de España. Esta región de España tiene interconexión con las demás regiones. Al ampliar el zoom en este mapa interactivo lo veremos. Ahorita centrémonos en la región donde vamos a ver líneas de transmisión rojas para 400 kV y las de 220 en color verde. Si hago un zoom a un gran centro de consumo, que sería una ciudad, la capital de la comunidad autónoma, Sevilla, veremos muchísimas más ramificaciones y otras líneas de niveles de 132 kV en azul y de 50 o 66 kV en color negro. La manera de interconectarse de las líneas rojas a las líneas verdes, es decir, reducir el voltaje desde 400 hasta 220, es a través de un transformador de potencia reductor que estará allí en la subestación. Igual ya después, cuando se conectan, por ejemplo, en este punto desde 220 hasta 66 kV, que es esta línea negra, pues eso lo hace a través de una subestación reductora donde hay un transformador. De igual manera, pues podemos ver que desde alguna línea de 220 también parte líneas azules, que serían líneas de su transmisión o de transmisión de 132 kilovoltios. Si hacemos un zoom nuevamente para ver con más detalle lo que sería la periférica de la ciudad y el interior de la ciudad, podemos apreciar las líneas negras que indican voltaje de 66 kV conectadas a líneas verdes a través de un transformador en una subestación. Allí habrá un transformador reductor. Igual podemos apreciar estas interconexiones entre líneas de 132 en color azul hacia las líneas de 66 kV que tratan de llevar la potencia a través de la ciudad en ramificaciones bien distribuidas y bien pensadas, de tal manera que luego puedan en estas subestaciones de 66 kV conectarse líneas que en este mapa no se ven, pero serían líneas de media tensión de 15 a 30 kV que se distribuirían de manera muy ramificada, casi que por todas las calles, para llevar la potencia lo más cerca posible del consumidor final, que finalmente estará conectado en un centro de transformación de media tensión hasta los 220 voltios típicos de consumo. Estas líneas de media tensión y estos centros de distribución por lo general no se ven porque están a nivel subterráneo. Desde aquí de Sevilla, pues voy a cambiar a un mapa que me permita ver mayores extensiones de terreno. Siguiendo aquí en Sevilla, pero en otro mapa interactivo, pues podemos notar en rojo las líneas de 400 kV a las afueras de la ciudad y las 220 en las periferias. Haciendo un zoom, viendo nuevamente lo que es la comunidad autónoma de Andalucía al sur de España, vemos que esta región está interconectada con las demás regiones del país en líneas de transmisión de 400 kV y 220 kV. Ahora, la interconexión también se da con otros países. Por lo menos vemos interconexiones entre España y Francia en líneas de 400 y de 220 kV. Esto trae beneficio a los dos países porque pueden venderse y comprarse energía acorde a las demandas y a las ofertas que por lo general varían a través del año, porque dependen mucho de energías renovables y estas dependen del clima. Ahora, la interconexión no se da solo a nivel de países, incluso a nivel de continentes también se da. Si vemos nuevamente al sur de España, podemos ver cómo una línea de 400 kV está conectada con África. También existirán interconexiones entre Europa y Asia para aprovechar ese beneficio de poder venderse y comprarse energía acorde a necesidades específicas. Después de haber revisado un poco sobre el funcionamiento de las redes eléctricas, creo que nos queda claro que el transformador es el corazón de los sistemas de potencia. Lo ha sido desde los inicios y lo seguirá siendo por un siglo más al menos, según mi parecer, ya que actualmente la infraestructura mundial de transmisión y distribución de energía está basada en este sistema. De aquí la importancia de que todos los que estemos relacionados con el área de electricidad aprendamos sobre su construcción, instalación, diagnóstico, mantenimiento y reparación, ya que son los activos más costosos e imprescindibles de una red.